Irán no es solo un punto en el mapa, sino uno de los países más malinterpretados del planeta. Algunos imaginan solo desiertos infinitos o titulares políticos, pero la verdad va mucho más allá de eso. Aquí se ha registrado una de las temperaturas de superficie más altas jamás medidas en la Tierra, superando incluso al Valle de la Muerte. Y al mismo tiempo, en el norte, hay bosques que llevan millones de años sobreviviendo donde otros ecosistemas ya habrían desaparecido. Este no es un país de contrastes suaves, sino de extremos que desafían cualquier expectativa preconcebida. Prepárate para descubrir un Irán que cambia tu visión del mundo, antes de que hayamos puesto un pie fuera de la primera frontera. Antes de recorrer sus ciudades y desiertos, hay que mirar a Irán desde arriba. Una vasta extensión que conecta el Golfo Pérsico con el Mar Caspio y se despliega entre montañas, salares y bosques antiguos. Con más de 1.6 millones de kilómetros cuadrados, es el país número 17 más grande del mundo, mayor que Francia, Alemania y el Reino Unido juntos. En un mismo día puedes esquiar en cumbres nevadas de más de 5.000 metros y horas después sentir el aire cálido y húmedo de las Istras del Sur. Esta amplitud geográfica explica por qué aquí coexisten climas alpinos, desiertos abrasadores y costas subtropicales dentro de una sola frontera. Las montañas de Zagros se extienden por más de 1.600 kilómetros, formando una columna vertebral que ha protegido civilizaciones durante milenios. Al norte, el Mar Caspio, el mayor cuerpo de agua interior del planeta, redefine lo que significa un lago. En el sur, más de 2.500 kilómetros de costa miran hacia rutas marítimas que han sido estratégicas desde la antigüedad hasta la geopolítica contemporánea. Porque entender Irán no es solo observar paisajes, sino reconocer su posición en el tablero global. Hoy el país ocupa titulares por tensiones nucleares, sanciones internacionales y un delicado equilibrio de poder en Medio Oriente. Pero detrás de la política diaria existe una nación de más de 85 millones de habitantes con una identidad histórica mucho más antigua que cualquier gobierno moderno. Sus ciudades han estado habitadas de forma continua durante más de 7.000 años, una escala temporal que relativiza cualquier crisis actual. En su apogeo, el imperio persa se extendió desde los Balcanes hasta el Valle del Indo, convirtiéndose en la mayor superpotencia de su tiempo. Ese legado aún se percibe en la lengua, la arquitectura y hasta en los sistemas administrativos que influyeron en imperios posteriores. Bajo sus desiertos, miles de kilómetros de canats, acueductos subterráneos de más de 2.500 años, siguen llevando agua sin necesidad de electricidad. Sobre el suelo, megaciudades como Teherán concentran más de 13 millones de personas y una de las redes de metro más activas de la región. A pesar de las sanciones económicas, la vida urbana no se detiene, se adapta. La economía enfrenta inflación, pero el país mantiene una de las mayores reservas de gas natural del planeta. Así, Irán se presenta como una paradoja constante: presión internacional y resiliencia interna, aislamiento político y profundidad cultural. Desde lejos, Teherán aparece como una marea de concreto que asciende hacia las montañas nevadas del Alborz. Se extiende a lo largo de casi 50 kilómetros de norte a sur, trepando desde los 1.100 hasta los 1.700 metros de altitud. Esa diferencia vertical no es estética, es climática. El norte respira aire fresco de montaña, mientras el sur soporta el calor y la densidad urbana. Teherán no siempre fue capital. Lo es desde finales del siglo XVIII, cuando la dinastía Qajar decidió consolidar aquí el poder. En medio de una plaza monumental, la Torre Asadi se eleva como una puerta abierta hacia la ciudad. Sus 45 metros de altura combinan mármol blanco de Isfahán con líneas curvas inspiradas tanto en la arquitectura sasánida como en la islámica. Originalmente llamada Shahyad, fue rebautizada como Asadi, que significa libertad, tras la Revolución de 1979. Más que un monumento, la torre es un espejo de las aspiraciones y contradicciones de una nación en transformación. A una hora de Shiraz, columnas de piedra emergen del desierto como si el tiempo se hubiera detenido.
Persépolis, fundada por Darío I alrededor del año 518 a.C., no era solo un palacio, era un escenario político diseñado para impresionar a delegaciones de 3 continentes. En el año 330 a.C., Alejandro Magno incendió la ciudad. El fuego marcó el fin de una era, pero no borró su impacto. Para muchos iraníes, Persépolis es un símbolo de identidad preislámica que recuerda que aquí el poder no era solo militar, sino administrativo y cultural. En el borde del desierto de Yazd, el diseño dialoga con el clima. Las torres eólicas, llamadas Badgirs, se elevan sobre los techos capturando la brisa más débil para canalizarla hacia cámaras subterráneas, reduciendo la temperatura de forma natural. Aquí, la innovación nació del desierto. En el Templo del Fuego, una llama sagrada arde desde hace más de 1500 años, simbolizando una continuidad espiritual que antecede al Islam. En las montañas de Azerbaiyán Oriental, la aldea de Kandován presenta viviendas cónicas talladas directamente en roca volcánica. A diferencia de Capadocia, aquí las cuevas son residencias activas. La roca actúa como aislante térmico natural, demostrando que en Irán, incluso la piedra puede transformarse en hogar cuando el ingenio supera la adversidad. Finalmente, el horizonte del norte está dominado por el monte Damavand. Con 5.610 metros, es el volcán más alto de Asia. Aunque está latente, sus fumarolas de azufre recuerdan que su energía permanece viva. Damavand es el contraste absoluto frente a los desiertos del sur, recordando que Irán es una nación definida por extremos verticales. Hemos visto volcanes nevados frente a megaciudades y tecnologías milenarias conviviendo con la modernidad. Bajo las sanciones y las tensiones, la sociedad iraní continúa. Irán no es una sola narrativa, es sequía y selva, imperio y república, aislamiento y centralidad estratégica. Comprenderlo exige aceptar la superposición de sistemas que se entrelazan en este territorio único. Al final, queda la sensación de que Irán no se explica en un video, sino que apenas comienza a revelarse.